Hola, muy buenas a todos, soy Cody, estamos aquí en un nuevo vídeo de Paladins y hoy os vengo a contar cómo está el juego ahora mismo, cómo han sido estos 8 meses y a decir la verdad de lo que otros creadores de contenido no quisieron decir en su día o no han querido decir durante todo este tiempo de cómo está el juego ahora mismo. En los hechos que me baso es en toda la información que he ido recopilando durante este tiempo, tanto de foros en español, que han sido bastante pocos, pero sobre todo de foros en inglés, de Reddit y de la cantidad de horas que le he seguido metiendo el juego, a pesar de que, según muchos, está muerto. Es verdad que no le he metido al juego ni la mitad de horas que le habría metido si no hubieran dado la noticia y muchos etcéteras, pero igual en estos 8 meses le he metido unas 800 horas. O sea, he visto mucho juego post muerte, ya lo digo entre comillas, y muchísimas partidas. El día 6 de febrero de 2025 fue el día que los servidores quedaron en mantenimiento, sin más desarrollo. Hubo muchas habladurías entre tanto la comunidad hispana, inglesa y toda la comunidad de Palense en general, de creadores de contenido y de personas, pero sobre todo de creadores de contenido, de el juego no va a durar más de 3 meses y ya van a cerrar los servidores, de el juego va a ser injugable por los hackers y demás cosas. Sobre todo, las que más recuerdo son esas dos, ya sea por desinformación, ya sea por querer cerrar el ciclo e irse a otra cosa, pero yo qué sé, yo creo que en el momento que más se tenía que tender la mano al juego, todo el mundo dio la espalda. Es verdad que muchos lo llevamos haciendo muchos años, lo de tener la mano, y la verdad es que pues nunca han salido las cosas bien, pero creo que era momento de no desinformar, de decir las cosas como podrían ser de verdad. Yo qué sé si fue porque lo empezó a decir mucha gente primero, pero yo lo tuve claro en todo momento, y es lo que os voy a decir ahora, que el juego ahora mismo, 8 meses después de lo que ha pasado, es perfectamente jugable. Os voy a decir las cosas así más fastidiosas que os pueden pasar, pero el juego es perfectamente jugable. No tarda en buscar partida, el juego no está lleno de hackers, hay la misma presencia de hackers que había antes, exactamente. El sistema de reportes es una cosa que sigue funcionando, por suerte. Los servidores todavía no han cerrado y es lo que por lo menos yo me imaginaba, y por lo menos si leías algo de información en su momento, era lo más lógico que iba a pasar, que no cerraran los servidores de este juego. Y sobre todo con toda la gente que, después de todo lo que ha pasado, seguimos jugando este juego. Lo que es verdad que tiene sus contras, como que ya no hay más contenido, por así decirlo, aunque solo con lo que hay, solo con los personajes, las barajas y todo, y todos los que seguimos jugando, por algo seguimos jugando, porque estamos de acuerdo de que es un juego con posibilidades casi infinitas y con partidas muy diferentes entre sí, con muchos personajes que tienes ganas de jugar, como para que el juego siga teniendo contenido y siga siendo jugable. Es verdad que luego que sí que hemos quedado en un meta raro, por así decirlo, con algún bug como que Imani se tiene que banear siempre en Ranked, eh, como algunos personajes pues que no han quedado peores balanceados que otros, por desgracia, podrían haber tenido los de Hired la decencia de, antes de hacer todo lo que hicieron, por lo menos sacar un último parche para corregir un poco los balances y los bugs, aunque ya digo que para ser Paladin sí es un juego que
durante tantos años se ha hablado de bugs, de balance no tanto, pero sobre todo de bugs, el estado del juego está muy bien. Ya estaba muy bien desde 2024, iban saliendo nuevos, pero bueno, se iban corrigiendo. Incluso unos años anteriores cada vez iban a mejor con ese tema. En resumen, experiencia propia, por lo menos en Europa, pero me imagino que en el servidor de Latinoamérica se siga pudiendo también, porque siempre ha estado muy fuerte. El juego se puede jugar perfectamente, no va a tardar en buscar partida y no va a haber casi hackers. Lo que te puedas encontrar antes de que el juego cerrara. Llevo bastante tiempo queriendo hacer este vídeo. Llevaba mucho tiempo diciéndoos poco a poco esto, pero este vídeo necesitaba tiempo para hacerse, para que de verdad se viera el estado real en el que está el juego, y que también he tenido que dejar un poco de lado el canal, tanto por temas personales como por otros proyectos dentro de YouTube. Estoy en otro canal que se llama el Club del Jugón, lo tenéis si vais a la página principal de este canal, bajáis un poco y ahí os sale, pero bueno, eso por si lo queréis ver, pero no viene mucho a cuento. En general, que también os lo vengo diciendo en muchos vídeos, y aún así he ido intentando hacer alguna cosilla de, de que, bueno, pues han cambiado muchas cosas, tanto dentro del juego como fuera del juego para mí. Eso no ha impedido que durante todo este tiempo haya sido jugando, no tanto como lo hubiera hecho, pero sí seguir jugando, seguir disfrutando de este maravilloso juego, pero no pudiendo continuar de manera normal con el canal. Eso sí, lo que os quería decir ahora, y es otra cosa importante, porque siguen llegándome comentarios, sigue llegando alguna suscripción, siguen llegando visitas a este canal, y una de las últimas cosas que quiero hacer por el juego, por el canal, por mí y un poco por todo, para volver a tener un poco de actividad. Esto va a ser un proyecto largo que no se sabe siquiera cuándo va a empezar, que va a ser dentro de poco, puede ser incluso mañana, puede ser dentro de una semana, y lo que no se sabe es cuándo va a acabar. Lo que voy a hacer va a ser ponerme en directo a jugar mínimo una hora, máximo no se sabe, con los 59 personajes que tenemos en el juego. Un directo de cada uno. Es una de las ideas, de todas las ideas que tenía de vídeos de hacer de este canal, y me parece que es una idea que tanto a nivel de creación de vídeo, porque al ser un directo no me va a complicar mucho la vida, y a nivel de jugabilidad es algo que sí que me va a apetecer hacer, es algo perfecto para realizar. Así que poco a poco y con el tiempo vamos a ir haciendo esa serie. No sé cuándo tenga tiempo, literalmente. Porque igual a veces entro a Paladins y juego una partida y no voy a hacer directo sobre una partida. Pero cuando tenga un rato, que sepa que voy a tener un rato y me apetezca hacerlo, pues me pondré a jugar, ya digo, mínimo 3 partidas me voy a poner como, como objetivo para hacer el directo y para que sea una regla de la serie. Mínimo 3 partidas con cada personaje del juego. Lo que va a ser que sea mínimo un directo de una hora con cada uno. Y ya depende del tiempo que tenga el día que está haciendo el directo que está haciendo del personaje que sea lo que tal. Depende del tiempo que tenga ese día y de las ganas que tenga, pues se echará igual con un personaje 10, con otro personaje solo 3, con otro 5, ya se verá. Luego en el apartado de
De healers intentaré que de esas tres siempre haya una modo healer daño. Por ejemplo, con Sky, ya por poner un ejemplo, una de las tres se intentará que sea Sky Healer, pero ya digo, las partidas van a salir completamente como salgan, van a ser directos y luego, si lo queréis ver, va a ser el directo resubido. Eso sí, no lo voy a comentar, yo simplemente voy a estar jugando a mi rollo. Tampoco me quiero desgastar, sinceramente, porque sí que estar haciendo un directo y ser comentado, pues quieras o no, desgasta más. Así que nada, lo último que quiero decir, si eres nuevo en el juego, dale una oportunidad, se puede empezar perfectamente ahora y disfrutar. El juego todavía va para largo hasta que cierren los servidores, a no ser de que pase nada extraño. Si quieres volver, aunque se ha hecho unas partidillas, no tengas miedo, no te vas a encontrar hackers ni ninguna cosa, a no ser que tengas muy mala suerte. Puedes disfrutar perfectamente de unas partidas como hacías antes. Y si lo juegas de constante, básicamente deja un mensaje por aquí en los comentarios y eres un genio. Por lo demás, recordaros lo de la serie que voy a hacer, que va a estar pues resubida en los directos, ya digo, al ritmo que vaya, no sé a qué ritmo voy a ir, al ritmo de los días que pueda ponerme y todo eso. Y por otra parte, si os gusto yo, os gustan más videojuegos que no sean el Paladins en general y muchas cosas, tenéis el canal del Club del Jugón, ya lo digo, por si queréis ir a echarle un vistazo. Y nada, muchas gracias por ver esto y nos vemos el siguiente. Adiós.